leyendo Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante. Este versículo bíblico, ¿verdad? Estamos leyendo en Nueva Traducción. Es una traducción más clara, ¿verdad? Para nosotros poder entender mejor esto, ¿verdad? Que el Señor quiere hablar a nuestra vida. La pregunta es, ¿el Señor está separando el trigo de la cizaña en este tiempo? Vamos a ver. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo. Y se fue de su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, aparecieron también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted una buena semilla en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió el Señor. Y le preguntó a los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y él contestó: no, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo y dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Quiero leer ese versículo 30 en la versión Reina Valera, y dice de esta manera: dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Hay algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender, y es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado en algún momento dado de nuestra vida cuando personas se refieren a otras personas que se van de su lado, se van de su entorno o del lugar en donde está la persona, y dicen: es que el Señor está separando el trigo de la cizaña. Entonces nosotros tenemos que ser bien responsables con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el Señor está separando el trigo de la cizaña en este tiempo, estamos sacando el texto bíblico de contexto. O sea, estamos dándole a entender a las personas lo contrario a lo que el texto bíblico dice. Si nosotros nos dejamos llevar por el texto bíblico claramente dice que ambas tienen que permanecer juntas. ¿Cuáles son ambas? El trigo y la cizaña. Ambas tienen que permanecer juntas hasta el fin. Ok, esta parábola nos da una enseñanza de lo que hace el enemigo, ¿no? Que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y el enemigo siembra la cizaña en donde el Señor siembra la palabra, ¿verdad? Para tratar de dañar la una con la otra. Ahora bien, nosotros sabemos que nada puede con el Señor y nada puede con la palabra de Dios. Así que lo que Dios diseñó o lo que Dios estableció, lo estableció permanente. O sea, Dios nunca va a sembrar algo para que otro lo destruya. Él siempre lo sembrará para que eso permanezca siempre y cuando, ¿verdad?, sea del Señor. Dejando esto claro, si nosotros nos dejamos llevar, el trigo y la cizaña tienen que permanecer juntas. Entonces, ¿por qué sale esta pregunta? Si Dios está separando el trigo y la cizaña en este tiempo. La pregunta viene porque por el malentendido de mucha gente que se refiere a las personas que se van de su lado diciendo que son cizaña. ¿Ve? Esta pregunta se refiere a las personas, ¿verdad?, que por X o Y razón o bajo coraje o bajo frustración dicen que una persona se va de su lado porque esa persona, Dios así lo quiso, y porque esa persona es cizaña y esa persona me estaba haciendo daño. Es un grave error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar algo bien claro, hermano, y tenemos que entender algo. Que una persona se vaya de nuestro lado, sea amistades, sea familiar o sea quien sea, que se vaya de nuestro lado no significa que esa persona es mala
no significa que esa persona sea hija del diablo, no significa que esa persona está influenciada bajo las huestes de maldad, no significa que esa persona ya no es espiritual. Significa que hay ciertas personas que Dios pone a nuestro lado en determinado tiempo, sea para nosotros bendecirle, o sea para que ellos nos bendigan a nosotros. También tenemos que entender que hay personas que van a permanecer a nuestro lado. Escuche bien esto. Hay personas que van a permanecer a nuestro lado, pero van a haber personas que no van a permanecer a nuestro lado. Pero eso no significa que sean malas. ¿Ve? Eso no significa que sean malvadas. Significa que así Dios lo permitió y que así Dios lo diseñó, porque todas las cosas fueron diseñadas por Dios, y todas las cosas que a nosotros nos pasan, la palabra dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Ahora bien, quitémonos de nuestra mente que aquella persona que se va de nuestro lado, o que aquella persona que se va de nuestro entorno, de nuestro lugar, es porque era mala. No. Tenemos que entender que hay ciertas personas que estuvieron diseñadas para estar con nosotros en un determinado tiempo, pero no para estar todo el tiempo. Ahora bien, si nosotros tomamos ese texto bíblico y queremos sacarlo nuevamente de contexto, yo podría decir que las personas que están al lado tuyo son cizañas, porque el texto bíblico dice que ambas tienen que permanecer juntas. En ningún momento el texto dice que antes de la venida de nuestro Señor, Él iba a separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña tiene que permanecer juntas hasta la venida de nuestro Señor. El texto 30 dice, dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. La siega es cuando van a recoger ese fruto. ¿Ve? Y cuando la Biblia se refiere que cuando va a recoger ese fruto, se refiere cuando Cristo viene por lo suyo, cuando Cristo viene por la iglesia. Y más adelante dice, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, a aquellos que van a recoger, que recojan primero la cizaña, porque ella va a ser atada y va a ser quemada. Se refiere a la venida, se refiere a la cosecha que el Señor va a recoger cuando Él venga por su iglesia. No se refiere que el Señor en este tiempo está separando el trigo de la cizaña. Eso no significa eso. Así que saquémonos de nuestra mente que esta parábola significa eso, porque eso no significa. Si nosotros fuéramos irresponsables y tomáramos ese texto como la gente lo está tomando, entonces, como dije anteriormente, todos los que están a tu lado son cizañas. Y tú sabes que no es así. Ah, claro está, van a haber personas buenas a nuestro lado y van a haber personas malas a nuestro lado. Pero eso no significa, hermanos, que el Señor separa una cosa de la otra porque sí. Porque es que el Señor está separando el trigo de la cizaña. No digan eso. Eso es un texto fuera de contexto. Eso hace daño a la gente. Cuando nosotros hablamos de eso, le estamos haciendo daño a la gente. El trigo se separa de la cizaña cuando el Señor venga por la iglesia. Cuando Él venga por lo suyo. Así que tenemos que ser maduros espiritualmente. Tenemos que ser sabios a la hora de nosotros hablar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos irresponsables, y yo digo que una persona se fue de mi lado, escuche bien, porque esa persona fue mala, Dios me la sacó, ajá, y si esa persona va a otro lugar, es de bendición, porque fue a otro lugar, pero esas personas que dicen que si una persona se va de su lado, es cizaña, entonces la persona que vino a tu lado ahora, o que vino a tu lugar ahora, es cizaña también, porque entonces si no, entonces tenemos doble vara. Entonces no podemos, tenemos que ser estáticos, tenemos que mantenernos en una sola palabra. Si el que se va de nuestro lado es maldito, el que viene para mi lado es maldito también, porque es que también permaneció al lado de una persona y se fue hacia mi lado ahora. Tenemos que ser responsables, no podemos usar la palabra para juzgar, para señalar. Tenemos que usar la palabra para restaurar. Así que Dios no está en este momento. La pregunta es que yo escribí, dice que si Dios está separando el trigo de la cizaña en este tiempo. La respuesta es no. El trigo y la cizaña tienen que permanecer juntas hasta el fin. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque si arrancas antes la cizaña del trigo, juntas se arrancarán, entonces el trigo no dará su fruto. Así que hay personas, vuelvo y repito, antes de cerrar, no iba a estar mucho tiempo con ustedes, solamente quería contestar a esta pregunta que el Espíritu me puso en mi mente. Tenemos que entender que hay personas que van a estar a nuestro lado por un determinado tiempo, pero no significa que esas personas sean malas. Significa que estuvieron en un determinado tiempo al lado de nosotros y nosotros tenemos que agradecerle a Dios por ellas. Hay personas que cuando yo empecé no están a mi lado, pero yo doy gracias a Dios por cada una de ellas porque me enseñaron grandes cosas. Así que aprendamos a dar gracias a Dios y aprendamos a ser responsables cuando usamos la palabra. ¿El Señor está separando el trigo de la cizaña en este tiempo? La respuesta es no, porque cuando único la arrancará es cuando Él venga por la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si este video fue de bendición para cada uno de ustedes, compártelo con un amigo, es totalmente gratis. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde de manera muy especial. Hacia adelante en el Señor.